En la cena de cumpleaños de mi madre, mi padre me señaló y dijo, esta invitada ya no pertenece aquí. Mis primos se echaron a reír. Mi hermana alzó su copa como brindando. Finalmente, sonreí con calma y dije, ven, esta cena va por tu cuenta. Me levanté y me fui. 30 minutos después, el camarero volvió con la cuenta, $2.800, mi hermana me llamó gritando. No contesté. Después vinieron las llamadas furiosas del resto de la familia. Fue el último cumpleaños al que asistí con ellos, la última vez que me dejé arrastrar a su teatro de cortesía, sus sonrisas fingidas y su gratitud falsa. No lo supe en ese momento, pero algo se rompió aquella noche. Algo que yo venía sosteniendo desde hacía años sin darme cuenta de la presión que aguantaba, el cumpleaños número 62 de mi madre ya se perfilaba como una de esas noches que tanto temía. Ella eligió un restaurante italiano elegante en pleno centro, sin sitio para aparcar, lleno de conversaciones ruidosas sobre fondos de inversión y retiros de yoga. Todos actuaban como si fuera un lujo extraordinario, pero yo sabía exactamente cómo iba a desarrollarse. Pedirían lo que quisieran, actuarían como si fueran realeza, y luego se quedarían sentados cuando trajeran la cuenta, fingiendo no ver al camarero parado junto a mí. Porque eso era yo para ellos. No era la hija del medio, ni la hermana fiel, era la cartera, la red de seguridad, la mujer sin hijos, sin marido y, aparentemente, sin vida ni prioridades que importaran. Mi hermano tenía un negocio inmobiliario que apenas sobrevivía y 3 hijos. Mi hermana iba de trabajo en trabajo, de piso en piso, siempre a un paso del colapso financiero. Y mis padres, hacía tiempo que se habían retirado en la fantasía de que yo existía únicamente para compensar las carencias de los demás, pero esta vez venía preparada. Le llevé a mi madre un pequeño regalo, un libro de fotografía de un lugar. Que una vez dijo que quería visitar pero nunca fue. No era ostentoso, pero sí significativo. Y no llevé mi cartera a propósito. Quería ver qué pasaba si, solo por esta vez, no pagaba la cuenta como una especie de mayordoma invisible. Todos fingieron no notar nada. La cena comenzó con normalidad. Todos hablaban unos sobre otros. Mi padre pidió la botella de vino más cara y luego fingió no ver los precios del menú. Mi hermana se quejó en voz alta del estrés que tenía, lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan en otras mesas. Mis primos, que ni siquiera eran cercanos a mi madre, vinieron más que nada por la comida gratis y las historias de Instagram. Yo apenas hablé. Solo observaba, y entonces, justo después del postre, mi padre se levantó y tocó su copa con una cuchara. Dio un discurso sobre lo orgulloso que se sentía de la familia, de lo agradecido que estaba por mi madre, de lo afortunado que era por haber criado hijos tan fuertes y unidos. Luego se giró hacia mí. Esta invitada ya no pertenece aquí. La mesa quedó en silencio por medio segundo. Luego mis primos rieron como si fuera parte de un show. Mi hermana alzó su copa y añadió, por fin. Miré a mi alrededor. Nadie parecía confundido. Nadie preguntó qué demonios significaba eso. No era una broma. Era algo planeado, así que sonreí y dije, entonces, la cena va por tu cuenta. Me levanté y me fui. No miré atrás. No hice una escena. Solo caminé 2 calles hasta mi coche y conduje a casa en silencio. Fue extraño. Me sentí tranquila, como si hubiera salido de un edificio en llamas y apenas entonces me diera cuenta de lo caliente que estaba por dentro. 30 minutos después, el camarero les trajo la cuenta, $2.800. Y ahí empezaron las llamadas. Primero mi hermana. 6 llamadas perdidas. Luego mi hermano, después mi padre, lo cual casi nunca sucede. Después los mensajes. Más te vale que estés bromeando. No podemos pagar esto. Tú siempre haces esto por la familia. Te fuiste así, sin más, ¿quién hace algo así? ¿Estás castigando a mamá? Es su cumpleaños. Te juro por Dios que vas a arrepentirte. Apagué el teléfono y me serví un trago. Porque no se trataba solo de la cuenta. Esa noche, por fin lo vi todo con claridad. No me habían invitado para celebrar. Me invitaron para que pagara su celebración. Y cuando intuyeron que tal vez dejaría de ser útil, decidieron humillarme públicamente, frente a los invitados, los primos,
y hasta la excompañera de trabajo de mi madre. A eso de las 10:30 de la noche, alguien tocó el timbre. Revisé la cámara, eran mis padres y mi hermano. Ni siquiera tuve tiempo de decidir si quería abrir la puerta. Entraron cuando un vecino salía del edificio, y para cuando llegué al pasillo, ya estaban dentro. Caminaban como si el apartamento todavía fuera parte de ese viejo guión en el que yo solo había olvidado mis líneas. Tenemos que hablar, dijo mi padre. Hablamos durante horas, pero no fue el tipo de conversación que arregla algo. Esa noche fue solo el principio, no tocaron la puerta como personas que se sintieran culpables. Tocaron como si les debiera algo. Cuando abrí, ya estaban prácticamente dentro. Mi padre parecía haber ensayado cada palabra durante el camino. Mi madre no me miraba a los ojos. Mi hermano entró el último, en silencio, con las manos en los bolsillos. Nadie saludó. Solo queremos entender qué fue todo eso. Así empezó mi padre, como si yo hubiera volcado una mesa y salido corriendo de una boda. Mi madre intervino diciendo que mi salida arruinó el ambiente y lastimó a la gente. No dijo quiénes, solo que había gente herida. Mi hermano comentó que se sintió demasiado brusco, como si yo hubiera convertido una tensión familiar privada en un espectáculo público. Me rodeaban con culpa, como lobos que llevaban tiempo sin cazar. Les pregunté qué creían que debería haber hecho. ¿Quedarme sentada y sonreír mientras me ridiculizaban frente a los invitados? ¿Reírme como si todo fuera una broma familiar más? Mi padre lo descartó con la mano. Dijo que era solo una broma. Que no debía tomarlo todo tan personal. Mi madre aseguró que mi hermana no lo dijo con mala intención. Mi hermano comentó que no se trataba de las palabras, sino de cómo reaccioné. Ahí entendí que no estaban allí para disculparse. Estaban allí para reiniciar el guión. Yo había arruinado la obra. Había improvisado. Se suponía que debía aguantar el golpe, hacer una pequeña mueca, y luego sacar la tarjeta de crédito en silencio cuando llegara la cuenta. No estaban molestos porque me fui. Estaban molestos porque no pagué antes de irme. Como no dije nada, pasaron al siguiente acto. Mi padre mencionó que últimamente las cosas estaban difíciles. Mi madre dijo que el alquiler de mi hermana iba a subir y eso la tenía muy estresada. Mi hermano murmuró algo sobre arreglos del coche. Fue sutil, pero no tanto. Ese era el momento en el que yo debía decir, lo entiendo. Déjenme ayudar. Pero no lo hice. Les dije que ya no podía más. Que no podía seguir siendo la única que sostenía toda la estructura, mientras lo único que recibía a cambio era agresividad pasiva y falta de respeto. Les dije que lo que dijeron en esa mesa fue una línea que ni siquiera sabía que estaba esperando que cruzaran. Y la cruzaron. El rostro de mi madre cambió, como si acabara de entender que esto no era por una sola cena. Mi padre intentó mantener el control de la conversación. Me preguntó si iba a cortar los lazos con la familia por un malentendido. Mi hermano, para sorpresa mía, se quedó callado. Parecía más incómodo que molesto, como si acabara de darse cuenta de que había venido a la casa equivocada a tener la conversación equivocada. Les dije que necesitaba espacio. Mucho. Y que tenían que irse. No gritaron. Solo parecían confundidos, como si yo funcionara mal y no pudieran entender que se había roto. Pero se fueron y cuando la puerta se cerró, sentí algo distinto. Algo definitivo. El silencio que vino después fue como ese momento en que, por fin, apagas una máquina que lleva años zumbando de fondo en tu vida. A la mañana siguiente, entré a mi cuenta bancaria. Ahí estaba, como cada mes, la transferencia automática, $100 para el alquiler de mi hermana. Nunca me lo pidió bien. Solo lloró una vez, hace meses, diciendo que iba a perder el piso, y de algún modo, se convirtió en mi problema. La cancelé. Sin mensaje. Sin aviso, no le debía nada. Y ella lo descubriría pronto. Exactamente en 4 días. Y cuando lo hiciera, sabía perfectamente cómo reaccionaría esta familia. Me acusarían. Me harían sentir culpable. Inventarían una historia en la que yo era la que había cambiado, la que los había abandonado. Y ahí es cuando todo comenzaría a desmoronarse. 4 días después, la tormenta llegó, justo como lo había previsto. Todo empezó con un mensaje de mi hermana. El alquiler rebotó. ¿Qué pasó? Luego vino la llamada.
No contesté. Llamó otra vez. Y otra. Después del séptimo intento, silencié su número. 1 hora después, me llamó mi madre. Tu hermana está llorando. Podrían desalojarla. No sabía que el pago no llegaría. ¿Por qué no le avisaste? Tampoco respondí esa llamada, porque la verdad era muy simple. No le avisé porque no le debía nada. Durante más de 1 año, pagué su alquiler mes tras mes, sin un solo agradecimiento, sin fallar ni una vez. Nunca lo trató como una ayuda. Lo veía como un salario, como si yo fuera la hija del medio, soltera y sin hijos, cuya única función era mantener a flote a los demás. Y cuando brindó por mi exclusión en esa cena, no tenía idea de que también estaba cortando su propia red de seguridad, pero supongo que todos pensaron que lo superaría, que me tranquilizaría y volvería a cumplir mi papel como siempre. Solo que esta vez, no lo hice. Esa noche, mi hermana apareció frente a mi edificio. No la dejé entrar. Se quedó afuera llamando, escribiendo, mandando audios como si estuviera atrapada en un edificio en llamas. No tengo a dónde ir. ¿Por qué me haces esto? ¿De verdad vas a arruinarme la vida por una cena? La ironía me quemaba. Yo no arruiné su vida. Solo dejé de salvarla. Al día siguiente, me llamó mi padre. Esta vez dejó un mensaje de voz: esto es familia. No se retira el apoyo por algo así. Tú eres mejor que eso, ¿cierto? Soy mejor. Soy responsable. La confiable. La que paga. La que se queda callada cuando la humillan en público, porque eso es lo que hace la mejor. No respondí. Pero ellos tampoco se detuvieron. Durante 2 días seguidos, mi teléfono no tuvo un solo descanso de más de 10 minutos. Rotaban entre culpa, lástima y enojo. Incluso mi hermano me escribió algo corto: no castigues a toda la familia solo porque estás enojada con ella. Ahí fue cuando me di cuenta de que todos pensaban que esto era solo por mi hermana. No veían la realidad. Años de ser usada, de cargar el peso mientras ellos se quejaban de lo difícil que era su vida, así que tomé una decisión. Llamé a mi abuelo. Él no estuvo en la cena. Es uno de los pocos en la familia que aún mantiene cierta distancia de todo el drama, principalmente porque es el único que aún aparentan respetar. Le conté todo, desde el momento en que mi padre me señaló hasta cuando llegaron a mi apartamento como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Le hablé del dinero, del alquiler, de la manipulación, del sentido de derecho con el que me trataban. No me interrumpió. Solo escuchó. Y cuando terminé, me hizo una sola pregunta: ¿qué quieres que haga? Le respondí: diles la verdad. Cuéntales al resto de la familia lo que no vieron. Cuéntales cómo me tratan. Ya no los voy a proteger. No discutió. Solo dijo: está bien. Y así, comenzó el control de daños. En una semana, empecé a escuchar cosas por parte de primos lejanos, tías con las que apenas hablo, que mis padres estaban furiosos, mi hermana devastada, y que yo estaba tergiversando todo para hacerlos quedar mal. Pero aquí está la verdad, no distorsioné nada. Solo dejé de ocultarlo. Después de hablar con mi abuelo, esperaba represalias. Tal vez una nueva ola de mensajes culpables, o algún mensaje de voz dramático de mi madre sollozando lo justo como para hacerme sentir una criminal, pero no llegó nada. 3 días de silencio. Luego 4. Supuse que estaban reorganizándose, tratando de adelantarse a lo que él pudiera decir. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje por Facebook de Carl. Carla es una sobrina de mi madre. Técnicamente mi prima, pero nunca fuimos cercanas. Siempre fue callada, observadora, mantenía un perfil bajo en las reuniones familiares. Solía pensar que no prestaba atención a nada. Resulta que notaba todo. Su mensaje era simple: hola, supe lo que pasó. Lo siento mucho. Siempre supe que algo no estaba bien en cómo te trataban. Eso me tomó por sorpresa. Le pregunté cómo lo sabía, pensando que era solo el chisme de siempre. Respondió rápido: tu abuelo lo contó todo en el brunch. Dijo que ya era hora de que la verdad saliera a la luz. Después supe que no solo se lo dijo a unos pocos. Soltó toda la historia en un brunch familiar enorme. Una mesa llena de parientes lejanos, incluyendo gente que no había visto en años. Sin introducción, sin suavizar nada. Solo los hechos. Les contó sobre la cena de cumpleaños, lo que dijo mi padre, cómo mi hermana brindó por dejarme fuera,
como todos esperaban que yo pagara $2,800 mientras se burlaban de mí en público. Luego explicó cómo yo había estado pagando el alquiler de mi hermana por más de un año. Como entraron a mi casa exigiendo respuestas sin jamás considerar que tal vez ellos eran el problema, según Carla, algunos se quedaron atónitos. Unos cuantos familiares mayores intentaron defender a mis padres, diciendo que tal vez había más detrás de todo eso, pero la mayoría se quedó en silencio. Al parecer, fue la manera en que lo dijo mi abuelo. Sin rabia, sin dramatismo, solo la verdad directa. Y en esa sala, eso pesó. No supe cómo responderle a Carla. Solo le escribí, gracias. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de mi padre, humillaste a tu madre. Eso fue todo. Sin preguntas, sin reconocer lo que realmente pasó, sin disculpas, solo esa frase para hacerme sentir culpable. De eso se trataba todo. No del alquiler, ni del dinero, ni siquiera de la cena. Se trataba del control. Lo estaban perdiendo, y estaban entrando en pánico. No respondí, pasaron 2 días más. Luego recibí un aviso en la recepción de mi edificio, tenía un paquete. No había pedido nada, así que pensé que sería un error de entrega. Pero cuando llegué, vi la caja. De tamaño mediano, mal cerrada con cinta, sin remitente, y mi nombre escrito con rotulador. Dentro había una extraña colección de cosas, unas camisetas viejas que había olvidado en casa de mis padres, una taza de café de mis años universitarios, una foto escolar mía cuando tenía 10 años y una de esas tarjetas de papel de tienda barata, completamente en blanco excepto por una frase en el centro, y si esto es lo que quieres, aquí lo tienes. Sin nombre, sin explicación, solo eso. Era mezquino, pasivo-agresivo, pero me decía todo lo que necesitaba saber. No estaban arrepentidos. Solo estaban intentando darle la vuelta, como si yo los hubiera abandonado. Yo era la villana en su nueva versión de la historia. Tomé la caja y la dejé en el centro de donaciones a la vuelta de la esquina. No necesitaba nada de eso. Nunca se trató de los objetos, esa noche lo hice oficial. Salí de todos los grupos familiares, me eliminé de todos los chats, bloqueé a mi hermana, a mi padre, a mi madre. Incluso a mi hermano. Cambié de número, actualicé mis datos de contacto solo con aquellos familiares que de verdad me trataban como persona. No fue dramático. Ni siquiera fue emocional. Fue necesario. Pensé que reaccionarían, que tal vez volverían a aparecer en mi casa, o intentarían arrastrar a más personas a su drama. Pero lo que sucedió después me sorprendió más que todo. Se adaptaron. Una semana después de cortar el contacto, Carla me volvió a escribir. Me envió una captura de pantalla de una historia de Instagram de mi hermana. Estaban ella, mis padres y mi hermano en una playa, con bebidas iguales en la mano, sonrisas forzadas y hashtags sobre tiempo en familia y vacaciones merecidas. Al parecer, mis padres habían vuelto a pagarle el alquiler. No solo eso, estaban viajando, publicando fotos de comidas, cócteles y frases sobre reconstruirse como familia. Las mismas personas que juraban no poder sobrevivir sin mi ayuda económica, de repente estaban más que bien. Mejor que nunca, y ahí lo entendí. Nunca estuvieron en crisis. Solo me estaban usando porque yo lo permitía. Cuando vi la foto, me quedé mirándola. Ahí estaban, mis padres, mi hermana, y mi hermano posando en una playa que claramente no era local. Atardeceres, daiquiris, cabañas de hotel al fondo. Hashtags como almohadilla por fin paz y almohadilla familia fuerte en el pie de foto. Mi hermana había etiquetado un resort de lujo en Florida. No sé qué esperaba. Tal vez una señal de que me extrañaban. Un indicio de que las cosas estaban mal sin mí. Pero no, se veían mejor que nunca, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiese existido. Me afectó, no porque los extrañara. No lo hacía. Ya no. Me dolió la facilidad con la que siguieron adelante. La velocidad. Durante años construyeron una historia entera sobre lo difícil que era su vida. Mis padres siempre sacrificándose. Mi hermana siempre al borde. Mi hermano haciendo lo que podía con lo poco que tenía. Y ahora estaban tomando cócteles congelados y sonriendo como si hubiesen escapado de un secuestro. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde que me fui. Esa misma noche,
Carla me escribió otra vez. Esta vez me mandó capturas de pantalla de mensajes que mi hermana estaba enviando al resto de la familia. En uno, decía que dejé de ayudarla económicamente de forma repentina y la dejé enfrentándose a un desalojo. En otro, insinuaba que yo había estado emocionalmente inestable y que estaba castigando a la familia por ser feliz sin mí. La ironía era casi admirable. Estaban mejor sin mí, económica, emocional y socialmente, y aún así yo era la villana por alejarme. No respondí a Carla de inmediato. Necesitaba pensar. Pero cuanto más lo analizaba, más claro lo veía. Pasé años manejando su realidad, pagando cosas en silencio, sin decir nada, sin contarle a nadie lo que hacía por ellos. Y ahora que ya no estaba para ocultarlo todo, ellos estaban reescribiendo la historia a su manera. Aprendieron una cosa de mí: silencio crea poder. Pero ahora, estaba jugando en mi contra. Así que escribí algo. No era un mensaje de rabia, ni un desahogo. Era simplemente la verdad, de principio a fin. Incluí fechas, montos y nombres. Expliqué cómo había estado pagando el alquiler de mi hermana cada mes por más de un año, cómo había cubierto 2 de las vacaciones de mis padres, incluyendo una que le dijeron a la familia que era un regalo de todos los hijos. Como mi hermano me mandaba listas del supermercado para sus hijos y yo las pagaba en silencio, sin esperar nada a cambio. Añadí capturas de pantalla de los recibos, no para humillar, sino para que fuera real. Y terminé así. No me alejé porque estaba enojada. Me alejé porque finalmente entendí que ser útil para la gente no es lo mismo que ser valorada por ellos. No estoy pidiendo que tomen partido. Solo no voy a seguir mintiendo al quedarme callada. Lo envié a 8 personas, solo 8. A quienes sabía que estaban recibiendo la versión distorsionada por parte de mis padres, los mismos que comenta. Van en esas fotos falsas de playa cosas como: qué bueno verte sonreír otra vez. La mayoría no respondió. Pero 2 sí. Uno fue mi primo Nathan. Solo dijo: no tenía idea. Lo siento, Celine. Eso fue una falla. Levántate. El otro fue mi tío, el hermano de mi mamá. No habíamos hablado en años. Su mensaje me sorprendió. Siempre me pregunté por qué tus padres te trataban como si les debieras algo. Ahora lo entiendo. Gracias por decir la verdad. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. La ignoré. Luego vino el buzón de voz. Era mi madre. Su voz era fría. No hubo disculpa, solo ese tono afilado que había escuchado tantas veces antes. Espero que estés feliz. La gente está hablando. Has avergonzado a esta familia suficiente. Siempre supiste cómo torcer las cosas para hacerte ver bien. Colgó después de eso. Ese fue todo el mensaje. Ni una sola palabra sobre la verdad de lo que dije. Ninguna negación, solo indignación porque alguien más la había escuchado. Y entonces vino la sorpresa final: me llamó mi abuelo. Había leído lo que envié. Esperaba que estuviera molesto, quizás que me pidiera calmar las cosas, pero no. Dijo: dijiste la verdad. Eso es más de lo que la mayoría de ellos ha hecho en toda su vida. Esa noche dormí mejor que en años. No porque ellos finalmente hubieran sido expuestos. No porque gané. Sino porque, por primera vez, ya no estaba fingiendo. Ya no cargaba culpas que no me pertenecían. Y ellos no se estaban desmoronando sin mí. Estaban prosperando. Porque la verdad era que siempre habían tenido el dinero, siempre habían tenido el tiempo. Solo que no querían gastarlo en ellos mismos. No cuando yo estaba dispuesta a pagar la cuenta. Yo no era la villana. Solo era su plan de escape. Y ahora necesitaban uno nuevo. El silencio no duró. 2 semanas después de enviar el mensaje, recibí una carta por correo. Una carta física, real. Sin remitente. Sobretipiado, impreso en papel blanco grueso como una invitación de boda. Por un momento pensé que tal vez era un aviso legal. Quizás ahora estaban amenazándome. Pero cuando la abrí, lo primero que noté fue la letra, la de mi padre. Pero no estaba dirigida a mí. Era un borrador destinado a otra persona. La carta estaba escrita para un pariente, alguien del lado de mi abuelo. Era un intento débil de control de daños.
Decía que yo había tenido una especie de colapso después de años de aislamiento, que me había vuelto amargada tras estar sola tanto tiempo, que ellos habían hecho todo lo posible por apoyarme. Nunca la enviaron. De alguna manera, terminó en mi buzón. Tal vez fue un error. Tal vez alguien en la familia, cansado de las mentiras, quería que yo la viera. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que confirmó lo que ya sospechaba, no solo estaban dejándome ir. Estaban tratando de borrarme. No les bastaba con que yo me alejara. Necesitaban asegurarse de que la rota fuera yo, no ellos, así que hice el último movimiento. Cancelé lo poco que todavía nos unía. Un trastero compartido que yo seguía pagando, lleno de cajas con porquerías familiares que nunca se molestaron en recoger. Un plan de celular donde mi hermana aún estaba incluida. Cerré todo. Corté los lazos. Cancelé los servicios. Transferí la titularidad de los pocos activos compartidos de los que legalmente podía desvincularme. Y entonces, por primera vez en mi vida adulta, bloqueé a mi madre. Dudé antes de hacerlo. No porque pensara que merecía otra oportunidad, no la merecía, sino porque sabía el caos que eso desataría. Pero al final, pulsé, bloquear, y no miré atrás, los días siguientes fueron tranquilos. Pero entonces llegó algo inesperado, un mensaje de mi abuelo. Corto, casi creepy. Kiko. Están enloqueciendo. No pensaron que llegarías tan lejos. Lo llamé. Me dijo que cuando se dieron cuenta de que yo realmente los había cortado, sin número, sin correo, sin forma de contacto, comenzaron a volverse unos contra otros. Mi padre culpó a mi hermana por haber presionado demasiado en la cena. Mi hermana culpó a mi madre por dejar que todo se hiciera público. Mi hermano, al parecer, intentaba mantenerse al margen, pero estaba preguntando en secreto a los primos si creían que yo alguna vez volvería. Y entonces dijo algo que no esperaba: tu madre me ha estado llamando. Dice que quieren hablar contigo, pero no para disculparse. Para arreglar su reputación. Eso fue todo. No para arreglar algo conmigo. No para entender. Solo para salvar las apariencias. Y ahí fue cuando supe que había tomado la decisión correcta. Todos ellos, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, se habían acostumbrado a tratar a las personas como piezas de un juego. Yo solo fui quien dejó de jugar. Ellos seguían viajando, seguían pagando alquileres, seguían sonriendo en fotos, pero el brillo empezaba a desvanecerse. La gente comenzaba a hacer preguntas. A notar que la historia no cuadraba. Y cuanto más intentaban proteger su imagen, más obvio se volvía. Ellos no eran las víctimas, simplemente estaban acostumbrados a que nunca se les dijera que no, y ahora, al estar solos, no les gusta. Han pasado 3 meses desde que los bloqueé. Nada de llamadas, cartas ni paquetes. Es como si hubiera desaparecido. Y, honestamente, han sido los meses más tranquilos que he tenido en años. No me había dado cuenta de cuánto ruido traían a mi vida, hasta que se fue. Pero ayer, Carla me llamó. Me contó que se encontró con mi hermana en el aeropuerto. Mis padres estaban con ella. Al parecer, iban camino a Costa Rica. Ahora publican menos en redes sociales. Los subtítulos han cambiado. Ya no son fotos felices. Sino frases vagas sobre dejar ir a las personas tóxicas y encontrar fuerza en la adversidad. Claramente aún intentan controlar la narrativa, pero se siente el cambio. Ya no hay alegría detrás, dijo Carla. Solo apariencia. Dijo que mi hermana se veía cansada. No físicamente, sino emocionalmente agotada. Como si toda esa actuación estuviera empezando a pesarle, pero lo más inesperado fue que, según Carla, mi madre preguntó por mí. No dijo nada amable, solo quiso saber si aún estaba enojada, si seguía hablando con alguien. Y luego soltó algo extraño: ya volverá. Siempre vuelven. Como si yo ya no fuera una persona, solo una fase. Una versión rebelde de Selene que tarde o temprano se disolverá y regresará al papel que diseñaron para mí. Pero aún no lo entienden. Esto no es un berrinche. Esto es paz. Y no voy a volver, creo que eso es lo que más los desconcierta, que no he intentado regresar. No he enviado un mensaje. No he abierto una puerta. Ni siquiera he preguntado cómo están.
Porque eso es lo que siempre hacía. A pesar de las ofensas, del rechazo, de las culpas disfrazadas de amor, incluso cuando me hacían sentir como una invitada en mi propia familia, yo siempre volvía. Pero esta vez no, y cada día que pasa, creo que lo entienden un poco más, que esta vez hablo en serio. Solía preguntarme si algún día sentiría remordimiento. Si llegaría un momento en que el silencio doliera tanto que olvidaría todo lo que pasó solo por volver. Pero ese momento nunca llegó. En su lugar, empecé a sentir algo que no sentía desde hace años: claridad. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en su red de seguridad. Antes de ser la que siempre entendía, la que siempre perdonaba, la que siempre aguantaba. Empecé a hacer planes para mí. Reservé un viaje sola, algo pequeño, una semana en las montañas, sin señal, sin ruido, solo yo. Volví a leer, a cocinar, a contactar con amistades que había dejado ir porque siempre estaba agotada por el drama familiar. Recuperé mi ESP. Asio. Reorganicé mi apartamento, limpié armarios llenos de cosas ajenas, y comencé a decir que no. No rotundos, sin disculpas, a personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Se sintió como respirar después de años bajo el agua. Y en medio de todo ese silencio, sentí algo salvaje: esperanza, no por una reconciliación, no porque ellos cambien, sino por mí. Por lo que mi vida podría ser si dejaba de filtrarla a través de sus necesidades y sus estados de ánimo. Una tarde, fui a tomar café con Carla. No nos habíamos visto en persona desde que todo pasó. Me miró un buen rato antes de decir: «Te ves liviana». Me reí. Así me siento. Me contó más cosas de lo que estaba ocurriendo por detrás. Al parecer, después de que los corté, mis padres intentaron convencer a parte de la familia extendida para ponerse de su lado, pero no salió como esperaban. Demasiada gente ya sabía la verdad. Demasiados habían visto las pruebas. Demasiados recordaban todos esos pequeños momentos que antes ignoraban. Las grietas se empezaban a notar. Carla dijo que ahora la nueva historia era que yo estaba atravesando algo y necesitaba tiempo para sanar. Que solo me estaban dando espacio. Su manera de salvar las apariencias sin reconocer culpa alguna. «Ellos todavía creen que vas a volver», me dijo Carla. Yo asentí. No se dan cuenta de que ya no hay nada a que volver. Porque eso es lo que no entienden. No me fui solo por una mala noche o un comentario cruel. Me fui de un sistema, de un papel, de un guión que yo no escribí pero que seguía actuando por obligación. Y cuando finalmente salí de él, pude verlo por lo que realmente era: una máquina que funcionaba con culpa, silencio y reglas no dichas que solo se aplicaban a mí. No me extrañan. Extrañan lo que hacía por ellos. El dinero, el esfuerzo emocional, el perdón callado. Y tal vez, en el fondo, saben que esa versión de mí ya no existe. Hace unos días recibí otra carta. Esta vez de mi madre. No estaba escrita a mano, ni mecanografiada. Solo una hoja doblada dentro de mi buzón. Sin sobre. Una sola frase: «Todavía te amamos, sin importar lo que pienses». Me quedé mirándola un rato. Amor. ¿Qué clase de amor te humilla en público? ¿Qué clase de amor te usa hasta que te rompes y luego te convierte en el villano cuando por fin dices basta? Para ellos, el amor es una correa. Es moneda de cambio, una herramienta que solo extienden cuando juegas el papel que ellos quieren. Doblé la nota y la tiré. No porque me enojara, sino porque ya no importaba. No necesito su versión del amor. Estoy construyendo algo distinto ahora. Algo honesto, algo silencioso, algo mío. Es curioso cuánto espacio ganas cuando dejas de intentar encogerte para caber en las zonas de confort de otros. Antes me encogía en las conversaciones con mi familia, mordía mi lengua, suavizaba mis palabras, disfrazaba la verdad. Pensaba que eso era madurez. Pensaba que eso era amor. Pero no lo era. Era supervivencia. Y ahora que ya no los estoy sobreviviendo, estoy aprendiendo a vivir. Hace unas semanas, caminaba por el mercado de agricultores cuando pasé por un puestito de cuadernos artesanales. La mujer detrás de la mesa me sonrió. No como una vendedora, sino como alguien que vio algo en mi rostro. «Parece que tienes historias para escribir», me dijo. Compré un cuaderno. Esa noche, lo abrí y escribí solo una frase en la primera página: «No voy a disculparme por haber superado la versión de mí que te hacía sentir cómodo».
No es para ellos. Es para mí, es un recordatorio de que no soy la villana en su historia. Soy la autora de la mía. Y tal vez algún día, si realmente quieren conocerme, a mí de verdad, no a la caricatura que inventaron para que cargara con sus necesidades, encontrarán esa versión por su cuenta. Pero yo no estoy esperando ese día. No. Estoy revisando el buzón en busca de disculpas. No estoy espiando las redes sociales por señales de remordimiento. No estoy sentada en una sala de espera emocional esperando que cambien, porque yo ya cambié, y estoy orgullosa de eso. La verdad es que no los odio. No les deseo mal. No espero que se desmoronen sin mí. Solo espero que algún día comprendan que el amor no debería ser condicional. Que la familia no significa propiedad. Que la amabilidad no es debilidad. Y que el silencio no es consentimiento. Y si nunca lo entienden, también está bien. Porque yo ya no cargo con ese peso, viajo más ligera ahora. Mi teléfono suena menos. Mi mente está más tranquila. Mi mundo es más pequeño, pero más lleno. Me he rodeado de personas que me conocen. No porque pague cosas, no porque nunca diga que no, sino porque valoran quién soy, no solo lo que ofrezco. Esa es la vida que estoy construyendo, y si eso me convierte en la villana en la historia de alguien más, que así sea. Prefiero ser la villana que la víctima. Prefiero alejarme que seguir fingiendo. Prefiero elegir la paz que actuar el amor. Y, por primera vez en mi vida, lo he hecho. Esto no es un berrinche. No es una fase. No es una amenaza ni una súplica silenciosa. Este es el final, y también el comienzo. Soy Celine. Y por fin, soy libre.